Más de 100 millones de personas en alerta máxima debido a un ciclón bomba. Trae temperaturas extremas y condiciones que pueden ser mortales. Varios estados quedan prácticamente paralizados. La desesperación por tratar de ingresar a Estados Unidos. Inmigrantes se tiran al río arriesgando sus vidas y desafiando las bajas temperaturas. Mami, vamos a pasar la Navidad en esta situación. Y me da tristeza con ellos. Es el otro drama de la frontera. Este año la Navidad será muy triste para muchos migrantes. Habrán de celebrarlo entre carpas en un albergue y con un muro que se interpone a sus sueños. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Una peligrosa tormenta invernal cubre a casi la mitad de la población de Estados Unidos. De acuerdo a los expertos, es un evento climático único en una generación que amenaza la vida de las personas con nieve, lluvia helada y vientos congelantes de menos de 0 grados. Dayanis López ya está con nosotros con todos los detalles. Dayanis, buenas noches. José, buenas noches. Y alrededor de 100 millones de personas están bajo alerta por esta ola invernal, que los meteorólogos pronostican pasará a convertirse en las próximas horas en una bomba ciclónica potencialmente mortal. Este sistema invernal está causando estragos en al menos 40 estados y viene armado con fuertes vientos congelantes, tormentas de nieve, frío extremo y heladas repentinas, con temperaturas de hasta menos 25 grados Fahrenheit y ráfagas de viento de más de 50 millas por hora. Because as the storm develops rapidly Thursday night into Friday, the wind speeds surrounding it will get really intense. Por lo que estas condiciones climáticas están causando que las carreteras se conviertan en verdaderas pistas de hielo, así como lo demuestra la cámara de este conductor de Minnesota, que transitaba por una ocupada autopista con poca o casi nada de visibilidad a causa de los fuertes vientos y nevada. Inclusive en algunas autopistas se han desencadenado accidentes automovilísticos. Asimismo, en otras carreteras han tenido que ser cerradas a causa de las peligrosas condiciones. Pero la tormenta invernal también afecta a los aeropuertos a nivel nacional, donde más de 2.500 vuelos han sido cancelados y otros miles han sufrido retrasos durante una de las semanas más ocupadas por las fiestas decembrinas. It's been a little crazy. I got here early to make sure I got on my flight and went to the gate, and they didn't notify my app. I was doing Frontier, and the app never notified me, but the flight got canceled. La poca visibilidad, las fuertes ráfagas de viento con nieve, así como el congelamiento de las pistas y aviones están creando un verdadero caos en los aeropuertos, donde miles de pasajeros desesperados y varados tienen que hacer largas filas para encontrar algún vuelo disponible que los lleve a su destino. Please take this storm extremely seriously. And I don't know whether your bosses will let you, but if you all have travel plans, leave now. Lo preocupante para las autoridades es que los fuertes vientos podrían derribar árboles, ramas y líneas eléctricas junto con temperaturas bajo cero, lo que provocaría que las redes eléctricas experimenten una mayor demanda. Y ante el peligro de este ciclón invernal, más de una decena de gobernadores han declarado estado de emergencia en sus estados. Incluso algunos ya activaron la Guardia Nacional para apoyar con las operaciones en este clima extremo. José. Va a ser muy difícil para millones de personas. Gracias, Dayanis. Vamos a otras cosas. En Texas, 26 inmigrantes fueron rescatados después de un operativo por parte del FBI. Esto es lo que sabemos. Entre los que estaban secuestrados por los coyotes había mexicanos, hondureños, guatemaltecos y salvadoreños. De acuerdo a la organización LULAC, el operativo se llevó a cabo en horas de la madrugada. Muchos venían escapando de la violencia en sus países de origen. ¿Y qué pasó del marido de ella? ¿Lo asesinaron? Sí. ¿En qué país? En Honduras. En Honduras. Y tiene 4 años que no la ve. 5 años ya de no mirarnos. Y hace... Las autoridades arrestaron a 2 traficantes de humanos que tenían a los indocumentados esposados. De acuerdo a LULAC, todos habrán de calificar para obtener una visa U. Y cientos de migrantes también corren el riesgo de enfermarse de hipotermia por el frío que habrá de romper récords, el que deben de aguantar al no tener dónde refugiarse. Efraín González está en Piedras Negras, Coahuila, y nos habla más de este drama.
Una enorme cantidad de migrantes han quedado expuestos a temperaturas congelantes en las calles de Piedras Negras ante la llegada de un frente ártico en las próximas horas a esta frontera, donde los albergues operan bajo estrictas restricciones y son insuficientes. Y es que el posible fin del Título 42 ha disparado la llegada de estas familias, quedando en riesgo de sucumbir al extremo frío por carecer de un refugio. Me preocupa por la niña porque la verdad me puede enfermar o cualquier cosa. Sufro mucho de frío. Están buscando donde refugiarse porque no tienen a dónde quedarse. A veces no cargan plata a dónde quedarse, a dónde pagar. Da dolor de esos niños. Un gran número de estas familias migrantes se encuentran en precarias condiciones de salud al no poder acceder a servicios básicos y ahora se teme podrían correr el riesgo de hipotermia en los siguientes días. Ahora mismo en la ciudad hay un número alto de migrantes. Encontramos con que las personas presentan infecciones respiratorias, la mayoría de ellas. También pues a causa de que no tienen un lugar donde quedarse aquí en Piedras Negras, pueden causar situaciones de hipotermia para las personas que están en la calle, sobre todo niños pequeños y mujeres embarazadas, que sí estamos viendo bastantes. Las autoridades locales señalan que el sistema ártico ocasionará una situación de alerta por tratarse de temperaturas descomunalmente frías. Puede ser que la sensación térmica pudiera llegar a menos 10 grados. Va a estar muy frío. En 2022 han muerto más de 260 migrantes en este sector de la frontera de Coahuila y Texas, una escalofriante cifra que se teme podría aumentar al seguir acumulándose centroamericanos que enfrentan la llegada de este sistema ártico. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, Noticias Estrella TV. En Matamoros, Tamaulipas, los desesperados migrantes desafían el frío y el río para cruzar hacia Brownsville, en Texas. Usaron un colchón inflable como balsa y se subieron mujeres y niños para lograr llegar a la otra orilla. Muchos de los pequeños estaban asustados, pero sus padres dicen que ya no pueden esperar más y que necesitan llegar a Estados Unidos. Las familias son recibidos por la patrulla fronteriza, quienes proceden a procesarlos. Y también ahí en Tamaulipas hay sufrimiento entre muchos padres que viven en las peores condiciones en las calles. Su más grande dolor es saber que sus hijos vivirán la peor de las Navidades. Nuestro corresponsal Martín Juárez nos tiene desgarradores testimonios. Mis hijos me dicen, mami, vamos a pasar la Navidad en esta situación. Y me da tristeza con ellos. Porque es primera vez que vamos a pasar una Navidad así tan fea. Ellos esperan su regalo. ¿Qué les voy a dar si no tengo? Como Lorena, hay una gran conmoción entre los migrantes que quedaron varados en esta temporada navideña en la frontera entre México y Estados Unidos, lejos de su país y de sus seres queridos. Estamos en Navidad, muchos están compartiendo con su familia, uno se tuvo que venir fuera de su familia. Y sus hijos pasando necesidad, pues hay un 24 de diciembre que tú no sabes dónde van a dormir. La entrada del Frente Frío número 19 traerá un descenso en la temperatura por debajo de los 0 grados centígrados, agravando aún más su difícil estancia en esta ciudad. Que nos ayuden a salir de esto que estamos viviendo. Esto no es fácil, no es una pesadilla, ya se mete el frío. Anoche hay personas que no tienen cobija, como para muestra, miren los niños durmiendo en los cartones, ven a los bebés, mucha hambre. A veces hay personas que tienen hasta 2 días y 3 días sin comer. La llegada masiva de migrantes ha hecho más difícil agilizar los trámites migratorios. En las ciudades fronterizas de Reynosa y Matamoros hay un promedio estimado de 10,000 migrantes en situación de calle. Muchos de ellos pasarán su primera Navidad lejos de sus familiares, pero con mucha fe de poder realizar su sueño de vivir de manera legal en los Estados Unidos. Desde Tamaulipas, México, Martín Juárez, Noticias Estrella TV. En otras noticias, el fundador de la compañía de criptomonedas FTX o FTX enfrentará 8 acusaciones de fraude y conspiración. Sam Bankman-Fried compareció este jueves en un tribunal de Nueva York por primera vez después de haber sido arrestado la semana pasada en las Bahamas. Y tras recibir los cargos, quedó libre tras pagar una fianza de $250 millones. Si resultara culpable, podría ser condenado a cadena perpetua. Y decenas de familias guatemaltecas se salvaron de milagro. Un pavoroso incendio consumió sus humildes viviendas. A pesar de sus esfuerzos por rescatar sus pocas pertenencias, sus intentos fueron en vano. José Flores, con imágenes y detalles. Más de 50 familias guatemaltecas se quedaron sin sus viviendas luego de que un enorme incendio consumió sus humildes casas en una de las zonas marginales y más pobres del país, por lo que vivirán una Navidad muy triste.
Ya cuando yo me di cuenta, ya los cables venían ardiendo, ¿verdad? Entramos en pánico todos y ya no supimos qué hacer. Ahí más que corrimos para salvar nuestra vida, ¿verdad? Y todo lo material pues se quemó, no quedó nada como ustedes pueden ver. Las personas vivieron un auténtico drama, ya que en medio de la desesperación intentaron ayudar a los bomberos a apagar el fuego para tratar de rescatar sus humildes viviendas, pero al final no lo lograron. Hemos andado corriendo, jalando, sacando cosas y créanme que ya estamos bien cansados, desvelados. En medio del incendio, Verónica se armó de valor y logró salvar a sus 2 hijas, incluyendo a una de ellas que no puede caminar, pero lamentablemente lo perdió todo. Lo que procuré fue sacar a mis hijas, va. Y de ahí todo lo demás, todo se perdió. La casa, medicamentos de ella. Instituciones privadas y gubernamentales han llevado láminas y madera para ayudar a construirle a las familias sus viviendas con la ayuda de los soldados y de algunos agentes de la Policía Nacional. Muchas de las familias que perdieron sus humildes viviendas en este incendio pasarán una triste Navidad en un albergue, pero algunas personas se están organizando para brindarles una cena y que puedan tener un buen momento en esta Nochebuena. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Una breve pausa, regresamos con más información a cierre de edición. Sigan con nosotros. El número de habitantes en Estados Unidos creció en este año. Los inmigrantes contribuyeron al aumento. Una magistrada de la Suprema Corte de Justicia de México en el ojo del huracán. Al regresar, entérese de qué la acusan y por qué peligra su cargo. Vamos a informar de lo siguiente. Sigue desplomándose la expectativa de vida de los estadounidenses. Actualmente, un bebito que nació en el 2021 puede esperar vivir hasta los 76.4 años, 2 años menos de lo que promediaba en el 2019. Las nuevas estadísticas federales muestran un retroceso de los avances médicos logrados en los últimos 25 años. 2 de los factores que han causado este declive se atribuyen a la pandemia y también a la sobredosis por uso de drogas. Y precisamente en este 2022, la población del país creció 1.200.000 habitantes para un total de 333 millones de estadounidenses. El aumento se debió en gran parte a la inmigración, de acuerdo a estadísticas publicadas este jueves por la Oficina del Censo. El número de extranjeros que llegaron al país rebasó el millón, sumando 376.029 más que el año pasado. Y también de acuerdo al censo, todos los estados ganaron residentes inmigrantes. México se estremece con la revelación de que una ministra que es candidata a presidir el máximo tribunal de justicia de la República Mexicana, al parecer copió su tesis para graduarse. En la Ciudad de México, Víctor Blázquez, con los detalles del presunto plagio. Gracias, ministro presidente, con su permiso. Una polémica sacude a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. La ministra Yasmín Esquivel aparentemente plagió párrafo por párrafo su tesis para conseguir el título como licenciada en Derecho, según dio a conocer Guillermo Sheridan, investigador del Centro de Estudios Literarios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Inmediatamente en redes sociales, la abogada intentó defenderse con una carta de quien fue su directora de tesis, Marta Rodríguez Ortiz, que certifica la autoría, pero no desmiente las acusaciones. La similitud entre el trabajo final que presentó en 1987 con el de Edgar Ulises Báez, escrita un año antes, es total. Estas imágenes son una muestra. El título es el mismo. Inoperancia del Sindicato de los Trabajadores de Confianza del artículo 123 constitucional, apartado A. Ahora, otra hoja. El índice entre ambos trabajos también coincide y la introducción y conclusiones del documento presentan una estructura similar. Para César Prieto, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Derecho, la polémica de cómo la magistrada alcanzó su título afectará su carrera. Muy a mi pesar, porque me parece que es una profesional muy capaz y es una mujer que ha demostrado ser una excelente abogada, excelente magistrada. Yasmín Esquivel llegó a la Suprema Corte aún siendo esposa de José María Riobo, principal contratista, consultor y aportador económico de la candidatura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero sí es grave que puestos muy elevados de la administración pública, en este caso del sistema de justicia, pues tengan ese antecedente, los que están aspirando
a ser autoridades de la Suprema Corte de Justicia. Recientemente, Esquivel manifestó postularse como presidente de la Suprema Corte. Este tema de la corrupción nos parece que es muy grave, pero es más grave cuando se da en los órganos de impartición de justicia. Será el próximo 2 de enero cuando se vote quién podrá ocupar el cargo de ministro presidente. Tras darse a conocer el posible plagio, la Universidad Nacional Autónoma de México inició una investigación pormenorizada de las circunstancias y el contenido del caso. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. En otra información, asestan un nuevo golpe a la estructura criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. Agentes federales capturaron a Jaime René, alias El Borrego, quien se cree es un lugarteniente de la peligrosa banda. Apenas el martes pasado, como le informamos, cayó Antonio Ceguera Cervantes, conocido como Tony Montana, y quien es hermano del Mencho, el máximo líder del cártel que se encuentra fugitivo. Al regresar de la pausa, los invitamos a que sigan con nosotros. Hay de nacimientos a nacimientos y en los que hacen en un estado mexicano las figuras cobran vida. Y en plenas festividades navideñas la suerte le sonríe a varias personas. Le pegaron al gordo. En todo México las casas lucen orgullosas sus nacimientos, pero en Michoacán también siguen esta tradición, pero de una forma muy diferente. Óscar Pantoja está en ese estado y nos presenta un nacimiento purépecha que se ha convertido en toda una sensación. Este escenario pintoresco tradicional de los pueblos michoacanos representa un nacimiento purépecha. La llegada del niño Dios se festeja en grande. Más de 150 muñecos de madera y tela cobran vida, gracias a la magia del profesor José Socorro, que tiene como meta el rescate de estas tradiciones. La preparación de alimentos como el nixtamal, atole, buñuelos, niños alrededor de una piñata, retrata las actividades y costumbres de las comunidades indígenas, que actualmente lo hacen en lo privado. Lo que hacen los señores del pueblo es subir al cerro a bajar huinumo y para acostar al niño Dios. Muchas de las señoras están preparando precisamente la cena de Navidad. Y eso es lo que tratamos de representar aquí. El montar el nacimiento en estas fechas le fue inculcado desde que él era niño. Inspirado, canalizó las enseñanzas a sus 3 hijas y ahora a sus nietos. Por mantener la tradición que mis abuelos y mis padres me dejaron y para que mis hijas lo disfrutaran. Y ahora pues los nietos son los que lo están disfrutando. Ha sido más de un cuarto de siglo, 26 años ininterrumpidos que la familia Sánchez Leaños llena de vida a estos muñecos con luces, cables y motores eléctricos que son visitados por amigos, vecinos y familiares. 26 años ininterrumpidos. Bastantes personas nos llaman para hacer citas para venir a verlo. Y pues sí, nosotros también estamos con mucha disposición de recibirlos para que este año pues ya sin pandemia podamos verlo. El profesor y su familia indicaron que este nacimiento se va a colocar los años venideros. Eso sí, uno de los nietos tendrá que seguir esta tradición. Desde Michoacán, México, Óscar Pantoja II, Noticias Estrella TV. Y también como preludio a la Navidad ya se están presentando en México las tradicionales y muy divertidas pastorelas. Son parecidas a obras de teatro, como usted sabe, y han sido parte de la cultura de ese país por siglos. Una muy especial se presentó en la ciudad de Coyoacán, donde los personajes participaron con disfraces muy elaborados y acompañados de música del mariachi. El origen de la pastorela se le atribuye tanto a los frailes franciscanos como a los jesuitas, a estas dos comunidades religiosas, con un afán de evangelizar a los mexicanos cuando llegaron estos españoles a querer, pues obviamente cambiar sus creencias y su religión del politeísmo al monoteísmo. Las pastorelas cuentan la historia del nacimiento de Jesús, pero con un arraigado estilo indígena, y también las salpican con sátira política y bromas de problemas actuales. En otra información, la euforia se desbordó entre varios españoles que le pegaron al gordo y pues van a pasar una muy feliz Navidad. Entre las más contentas estaba una mujer peruana que se había quedado sin empleo. Se llevó 400,000 euros y dijo que va a usar el dinero para comprar una casa, pagar la educación de sus hijos y hacer una donación a la Iglesia Católica. El premio mayor de la lotería se repartió entre varios ganadores en diferentes regiones de España. Sigan con nosotros, regresamos con más información después de la pausa.
Multitudinario recibimiento recibió en su ciudad natal otro de los héroes argentinos en Qatar. Y él me dijo lo mismo, así que... Y en Argentina siguen las grandes celebraciones por la gran conquista de la Copa del Mundo, pero ahora fue en Mar del Plata, donde más de 150,000 hinchas homenajaron a su ecuatoriano Emiliano Dibu Martínez, quien recibió el Guante de Oro como el mejor portero del torneo en Qatar y se ha convertido en héroe al asegurar el trofeo para el albiceleste, tapando un tiro penal en la final. Y la Navidad ya se vive en todos los rincones del planeta, como ocurrió en la Tierra Santa de Jerusalén. Esta de Santa Claus, montado en un camello, propagó su mensaje de alegría por las calles y repartió árboles de Navidad. Se espera que cientos de miles de visitantes inunden los sitios santos de la ciudad después de 2 años de pandemia. En nombre de todo el equipo de Cierre Edición, le deseamos muy buenas noches. Esperamos contar con su sintonía el día de mañana. Yo soy José Armando Ronstadt. Mil gracias por su sintonía de nuevo.